que nos visita hoy para hablar de macroeconomía y viviendas. Sabemos que el FMI aprobó un acuerdo con nuestro país que tiene que ver con políticas macroeconómicas y reformas estructurales. Pero le decía al arquitecto, ¿cómo lo entendemos en palabras sencillas? ¿Cómo me afecta a mí, ciudadana en Paraguay, estos acuerdos y qué tiene que ver con mi casa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, Muy bien, arquitecto. Buenas tardes, un saludo a la audiencia y a vos, por supuesto. Vos sabés que a veces uno piensa, ¿qué relación tiene? Yo soy constructor, soy arquitecto, con este tipo de cosas. Hace muchos años que yo me di cuenta que está vinculado una cosa directamente a la otra. El problema, incluso lo dije en el programa anterior, el problema de la vivienda se resuelve cuando vos tenés crédito a 30 años con el 3 o 4% de interés. Lo cual es muy improbable. Es posible, ¿no? Es posible. No en el corto plazo, pero es posible. Y esto tiene que ver con la macroeconomía. Vos sabés que hoy consulté con mi agente inmobiliario en Miami. Venía pensando eso porque ahora que hay internet, cualquiera tiene un agente inmobiliario en Miami, ¿no? Claro. Alguien al que le preguntás cómo están las cosas y demás. Y como estaba preparando el programa, le hablé a una persona y me dio algunas indicaciones. Ellos están dando préstamos a 30 años, pero ahora están cobrando el 6%. Cuando en realidad era el 1,5%, el 2% que cobraban. Y por eso, vos imaginate, 30 años con el 2% te da cuotas que para los sueldos de Miami o de Estados Unidos son un 25%, 30% del sueldo y se compran casas de $700.000. Eso lo logran con la macroeconomía. Ahora, obviamente, están pasando por este problema los americanos de inflación que nosotros también tenemos, producto de la pandemia o de la forma en que se resolvió la pandemia. Ahora vamos a qué tiene que ver el FMI y cómo eso nos puede afectar. El FMI es un órgano que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods, varias cosas, y entre ellas una especie de... ¿Sabés qué es el FMI? El viejito del barrio que cuando vos estás en la lona, porque quebraste, porque tus hijos farrean, porque no ahorraste, porque te cortan la luz, vas al viejito y decís, señor, don Jacobo, no me prestaría un millón hasta fin de mes. Y el viejito te presta, pero te pone condiciones. Si yo te voy a prestar, pero el nene tiene que levantarse temprano, dejar no puede la salir bebida. más de farra. Claro, te pone condiciones, ¿no? Hubo en marzo una reunión, no sé si fue la última, pero sí la última que encontré en la información, entre el gobierno y el FMI. El fondo que cometió graves errores, como por ejemplo auxiliar a gobiernos que se están cayendo y en vez de dejarlo que se caigan nomás y hagan las cuentas, los financian, les ayudan, les dan plata a muy bajo interés, cometió esos errores. Pero paralelamente hace otras cosas con países como nosotros, que somos un país serio. Nos ayudan a que mantengamos esa cordura. Es como si vas a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sería mejor no ir, obviamente. Pero si vas porque tenés ese problema, entonces te aconsejan y te direccionan. Vos me comentabas fuera de aire 3 aspectos sobre los cuales se basaba. Sí, el acuerdo, así es. Yo lo leí en bastante profundidad y tiene el lenguaje ese político de implementar política de corto sí, bastante sí. Poco claro, pero lo vamos a leer para que la audiencia entienda de qué hablamos. El acuerdo es, por un lado, para garantizar la estabilidad y la resiliencia macroeconómicas, haciendo esfuerzos para reconstruir los amortiguadores fiscales y garantizar la sostenibilidad fiscal. Ese es el primer punto, el primer pilar del acuerdo. También se prevé mejorar la productividad y fomentar el crecimiento económico mediante reformas estructurales que mejoren la eficacia del gobierno, modernizar el sector público y mejorar el clima de negocios. Y el tercer pilar es mejorar la protección social y la inclusión mediante el aumento de la cobertura y la eficiencia de los programas de asistencia social. Vos sabés que me encanta esa forma de hablar que tienen. ¿No? Es muy interesante. Ahora, cómo traducirlo a la cotidianeidad es justamente lo que a veces nos cuesta un chiquitito. Claro. Una de las partes que habla es de el equilibrio fiscal. Y vos cuando hablas de equilibrio fiscal podés hablar, por ejemplo, del famoso tema de la caja fiscal. Entonces empezás a investigar un poquito la crisis de la caja fiscal. Entre el 2005 y 2018 creo que fue, el Estado puso
casi 1.000 millones de dólares para subvencionar ese déficit. Y queda, ¿viste? Sí, no, claro, como no alcanzan, pero nadie profundiza en eso. Dentro de ese déficit de caja fiscal, que es un problema mundial, es mundial, nosotros no tenemos el tan grave problema de tener una población anciana.